Hola a todos, bienvenidos al Observatorio Racionalista, el sitio donde reventamos las afirmaciones pomposas de la apologética tiktokera. Esta parte 2 creo que les va a interesar mucho más, especialmente hacia el final. En la cola está el veneno. Aquí vamos a hacer un repaso de las tonterías y pavadas, algunas patentemente falsas, dichas por el vendedor de humo que ustedes ya conocen, Brian Alvariño, que cree haberse lucido en este capítulo de su video cuando contaba cuentos sobre Voltaire, sobre el búnker de Hitler, sobre los escritores antiguos que testificaron según él sobre Jesús y qué sé yo cuántas otras tonterías muy divertidas. Quédate hasta el final porque esto va a estar imperdible. Antes de ir directamente a los bifes, yo quiero que vaya por delante una pequeña declaración de principios. Improvisada, pero no importa. Y es que yo no hago este podcast para que el creyente deje de creer. Si vos me decís, por ejemplo, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Dios es 3 personas en una y que envió a su Hijo, o sea, a sí mismo, a sacrificarse para pagar una culpa que inventó él mismo y que nació de una virgen en un lugar remoto del Imperio Romano, que murió y que resucitó y que subió al cielo y que está sentado a la derecha del Padre, o sea, a la derecha de sí mismo, etc. Entre paréntesis, eso de estar sentado toda una eternidad, qué incómodo, ¿no? Y bueno, y si me decís que crees todo eso por fe y que no necesitas nada más para creerlo, bueno, qué sé yo, felicidades, ¿qué te puedo decir? Yo que seas feliz, yo paso de largo, no te digo ni una palabra, paso de largo. Pero si por ahí se te antoja justificar de alguna otra forma tu creencia, si se te antoja hacer lo que hacen estos charlatanes, estos payasos, de tratar de decir yo creo que Jesús es Dios porque, y te saltás al terreno de la ciencia, te saltás al terreno de lo que vos crees que es racional, entre comillas, y empezás con esas preguntas boludas que ya llevan la respuesta implícita, esas que dicen, por ejemplo, entonces, ¿cómo crees que se hizo el mundo? ¿Y quién creó al hombre? ¿Y quién creó el universo entonces? Y peor todavía, pero que el Big Bang prueba luego que Dios tal cosa, porque todo lo que comienza a existir, ahí entramos ahí el boludómetro se va al rojo vivo. Entonces, cuando vos abandonás el ambiente etéreo y cómodo de la fe para lanzarte al terreno firme de las ciencias, entonces ahí la cosa se va a la mierda. Y bueno, alguien tiene que pararte el carro. Pero te repito, si el sustento de tu creencia es simplemente la fe, pues te saco el sombrero y la otra cosa mariposa. Pero hay algo más, que este asunto no se trata solo de la creencia, de Jesús, de la Biblia, de la historia antigua, etc. Se trata del ejercicio sistemático del pensamiento crítico y de su defensa. Eso es por sobre todo, ¿entendés? Así que, especialmente ahora, en un contexto cultural en el que vivimos actualmente, crecientemente hostil a la razón, a la evidencia y al rigor intelectual. A la gente le da igual cualquier cosa. Entonces ya no hay una verdad. Estamos en la etapa de la posverdad. Lo importante no es lo que ocurrió realmente, sino lo importante es lo que se siente, lo que vos sentís en tu corazón y todas esas huevadas. Entonces, muy especialmente en este tiempo, creo que es importante un ejercicio riguroso, sistemático del pensamiento crítico. Y bueno, así que, perfecto, vayamos a los bifes ahora mismo. Los Vedas, por ejemplo, creían que la Tierra era como un plano que estaba sobre pilares. Literalmente, parece chistoso o fantasioso, pero era así. En las mitologías chinas e hindúes, por ejemplo, estaba la creencia que se sostenía de que el planeta era un plano, obviamente, que estaba sobre la espalda de 3 elefantes y esos elefantes estaban sobre una tortuga que nadaba en aguas infinitas. Parece chistoso, pero en la realidad se creía así. Por ejemplo, en el cosmos pitagórico se decía que la Tierra era el centro del universo. Pero sin embargo, 3000 años antes de Cristo, sin que se haya descubierto, por ejemplo, la gravedad, que lo hizo Galileo en el siglo XVII-XVIII, por ejemplo, el profeta Isaías señalaba en el capítulo 40 la forma de la Tierra como un círculo. Y además, en el capítulo 26 de Job, 3500 años antes de Cristo, se señalaba de que la Tierra colgaba sobre nada.
O sea que eso de ser un terraplanista y relacionar el terraplanismo con el cristianismo es un oxímoron. Así de sencillo. Bueno, aquí... ¿Qué? Puta, este es divertidísimo. Esto será un bazar con todas las boludeces que uno pueda imaginarse. Pero antes de ir a lo concreto, acá se ve de vuelta que el tipo usa palabras que mete dentro de una frase que son completamente disfuncionales. O sea, no tienen nada que hacer ahí, pero él las mete porque él cree que con eso está pareciendo un erudito, que habla muy bien. Como ya te dije, esto es puro pose, es puro figuretti. Dice el tipo, de que el planeta era un plano obviamente que estaba sobre la espalda de 3 animales. Aparte de tartamudear todo, dice, ¿qué hace la palabra obviamente? ¿Por qué es obviamente? ¿Dónde está lo obvio? Explícame. De que el planeta era un plano obviamente que estaba sobre la espalda de 3. ¿Dónde está lo obvio, payaso? Bueno. La de que el planeta era un plano, obviamente, que estaba sobre... Bueno, dejando de lado un poco ese tema de la palabra obviamente, que obviamente este tipo mete ahí para parecer culto o para aparentar que sabe hablar. Vamos a dejar eso de lado por el momento y vamos a mostrar ahora que este tramo representa uno de los intentos más patéticos y desesperados de la apologética moderna. Y tiene un nombre, se llama el concordismo científico. ¿Qué es eso? Pues es la manía que tienen estos tipos de torturar textos de la Edad de Bronce, como ese cuento de la Biblia, hasta que confiesen saber algo de física o de astronomía moderna. O sea que estos tipos demasiado quieren que su Biblia diga algo que la ciencia respalda hoy. ¿Me explico? Y en ese punto Alvariño comete un fraude intelectual clásico. Cita a Isaías 40:22 para decirnos que la Biblia sabía que la Tierra era una esfera 3000 años antes que Galileo. Esto no es solo falso, es un insulto a la historia y a la filología. Para creer ese disparate, hay que desconocer lo que dicen los expertos en el idioma hebreo o no saber nada del contexto cultural del Medio Oriente antiguo. Y sobre todo hay que ignorar docenas de otros versículos que dicen exactamente lo contrario. Vamos a ir a la Biblia y vamos a demostrar con el texto en la mano que el Dios que inspiró esos libros creía vivir en un domo de nieve sobre una moneda plana. Vamos al grano, Isaías 40:22, el versículo dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. El texto del versículo dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Vaya comparativo, vaya científico. Extiende los cielos como una cortina. Ay, está clarísimo, de parte de lo que quiso decir Isaías está claro, pobrecito. Pero él está sentado sobre el círculo de la tierra, está muy claro, también. Alvariño dice, con una confianza infantil, que la palabra hebrea usada ahí implica una esfera, pero miente o es un ignorante. La palabra hebrea utilizada es chug. Cualquier léxico hebreo académico define chug estrictamente como un círculo, circuito. Es una figura geométrica de 2 dimensiones. Piensen en una pizza, en un plato o en una moneda. Eso es un chug. Si el profeta Isaías hubiera querido describir una esfera tridimensional como una pelota o como el planeta Tierra que conocemos hoy, él tenía una palabra específica para decir eso en su propio idioma. La palabra es dur. Y de hecho, Isaías usa la palabra dur en otro capítulo, en Isaías 22:18, donde dice, te enrollará y te lanzará como una bola, dur. El autor sabía la diferencia entre un círculo plano, chug, y una bola, dur. Cuando describió la Tierra, eligió deliberadamente la palabra para disco plano. ¿Por qué?
porque esa era la cosmología de todo el Oriente Próximo antiguo. Los hebreos, al igual que los babilonios, al igual que los egipcios, creían en un universo de 3 niveles. Un cielo sólido arriba, o sea, el firmamento, que pensaban que era algo sólido como una cúpula, una tierra plana en el medio, como un disco, no como una pelota, como un disco, algo plano. Y debajo el Sheol. No me crean a mí, créanle a la Biblia. Vamos a ver qué dice realmente sobre la estructura del cosmos, más allá de la manipulación de este charlatán de Alvariño. Veamos. El firmamento sólido. En Génesis, capítulo 1, versículos 6 al 8, Dios crea una raquia, o un firmamento. La palabra raquia implica algo sólido, como una cúpula. En Job, capítulo 37, versículo 18, el texto pregunta: ¿puedes tú extender los cielos sólidos como un espejo de metal fundido? La Biblia no describe una atmósfera gaseosa en ningún momento, describe un domo de cristal o de metal. Eso es lo que ellos creían en ese entonces. Y no está mal, es lo que ellos creían, es lo que le daba el cuero de entender. Y luego en Job 38, 4, 6, Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Y en 1 Samuel 2:8 leemos: porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Repito, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Qué parte de esto no entendés? ¿Qué parte de columnas sobre las que afirmó el mundo no te queda claro? Porque una esfera orbitando en el vacío no tiene columnas ni cimientos. Una mesa plana sí. Lo que estos tipos creían era que el mundo era plano, contrariamente a lo que dice este espantapájaros de Alvariño. Y luego tenemos la visibilidad imposible. En Daniel, capítulo 4, versículos del 10 al 11, se describe un árbol que creció tanto que se veía hasta los fines de toda la tierra. Ridículo para empezar, un árbol que creció tanto. Todas estas historias son disparatadas, completo sin sentido, ¿verdad?, que tiene la Biblia. Pero estamos analizando lo que dice el texto. Ok, en una esfera esto es geométricamente imposible debido a la curvatura. En un disco plano es teóricamente posible. Entonces, cuando en Daniel se describe un árbol que creció tanto, entonces que desde ese árbol se veía hasta los confines de toda la tierra, los tipos están teniendo una idea de un disco plano. Lo mismo ocurre en Mateo capítulo 4 versículo 8, esa famosa escena donde el diablo le lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. ¡Wow! Pero no importa qué tan alto subas en una esfera, repito, el horizonte te limita. Por ejemplo, los que llegan a la cima del Everest no es que ven todos los confines de la Tierra. No es que desde el Everest se ven Asunción del Paraguay. Porque para ver todos los reinos, como dice Mateo 4:8, desde el monte muy alto, la tierra tendría que ser plana. O sea, la conclusión académica es unánime. Los autores bíblicos eran pobrecitos terraplanistas y no tiene nada de malo. Eran hombres de su tiempo. Eso era lo que podían intuir. Eso era lo que podían ellos percibir. No podían tener idea de otra cosa. No tenían los medios, no tenían el conocimiento, no podían. Lo ridículo, lo infantil, es que un pajero del siglo XXI intente engañarnos diciendo que estos poetas antiguos sabían de astrofísica. Los Vedas, por ejemplo, creían que la Tierra era como un plano que estaba sobre pilares. Literalmente, parece chistoso o fantasioso, pero era así. Los Vedas, por ejemplo, creían que la Tierra era como un plano que estaba sobre pilares. Literalmente parece chistoso o fantasioso, pero era así, dice eso el soplagaitas pedorro. Pero lo verdaderamente chistoso
es que este tipo diga de los Vedas que sus creencias eran chistosas o fantasiosas, cuando que acabo de demostrar que en la Biblia decían exactamente lo mismo. Esto me hace acordar de ese video que se hizo viral hace poco sobre la presidenta actual de México, la burra zurda esa que en un discurso dijo que la patria se escribe con A de mujer, y de repente parece ser que, a pesar de ser idiota como es, su cara cambia porque estaba sonriendo y esa sonrisa se vuelve forzada. O sea que ella se dio cuenta en ese momento. Poco después de decir empezó a pensar, mujer, ¿dónde está la A en mujer? Y bueno, se dio cuenta la pobre del papelón mundial que acababa de protagonizar. Pero ella, a pesar de ser idiota, se dio cuenta. Ahora Meapilas no se da cuenta de lo boludo que es. Disculpen ustedes si es que les molesta que lo diga de esta forma, pero estoy dando argumentos. Aparte de los insultos, estoy dando argumentos. En la Biblia dice exactamente lo mismo que este tipo dice de los Vedas. O sea que cuando él dice que en los Vedas que consideraban a la Tierra, o que la Tierra era como un plano que estaba sobre pilares, y luego dice que es chistoso o fantasioso, pero así era. Pero caramba, le estoy diciendo que en Isaías 40 está exactamente lo mismo. En Job también está. Es increíble este asunto. Por ejemplo, en el cosmos pitagórico se decía que la Tierra era el centro del universo. Pero sin embargo, 3000 años antes de Cristo, sin que se haya descubierto, por ejemplo, la gravedad, que lo hizo Galileo en el siglo XVII-XVIII, por ejemplo, el profeta Isaías señalaba en el capítulo 40 la forma de la Tierra como un círculo. No, parame la rotativa. No. Vamos a desglosar este festival de la ignorancia. Empecemos por el disparate de Galileo y la gravedad. Lo que pasa es que este personaje, en su afán, en su deseo por sonar científico, dice que la Biblia se adelantó a Galileo y a la gravedad. Dice textualmente, pero sin embargo, 3000 años antes de Cristo, sin que se haya descubierto, por ejemplo, la gravedad, que lo hizo Galileo en el siglo XVII-XVIII. Escuchame una cosa, soplagaitas. Galileo Galilei no descubrió la gravedad. Galileo estudió la caída de los cuerpos y el movimiento, o sea, la cinemática. Y no puede ser el siglo XVIII porque Galileo murió en el 1642. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta que todo lo que este tipo dice son falsedades torpes que tira una tras otra el melindroso. Además, quien formuló la ley de gravitación universal fue Isaac Newton, más o menos medio siglo después, allá por 1687, más o menos. Ya presumo que ustedes, los oyentes racionalistas, ya se dieron cuenta de que este figuretti solo suelta nombres famosos así para, no sé, para impresionar a incautos. No me creen, pero necesitan más pruebas que estas que le estoy dando. No jodan, pero si quieren se las doy. Pero yo quiero que me permitan analizar un poco el fragmento, porque es divertido. Esto es divertido, en serio les digo. Hay varios disparates que están metidos en este pequeño fragmento, pero es interesante analizarlo. Dice el tipo, por ejemplo, en el cosmos pitagórico se decía que la Tierra era el centro del universo. Pero sin embargo, dice levantando así, atendé lo que voy a decir, Pero sin embargo, 3000 años antes de Cristo, sin que se haya descubierto, por ejemplo, vuelvo a decir, la gravedad, que lo hizo Galileo en el siglo XVII-XVIII, acá ya tenemos un problema, porque no tiene nada que ver que el cosmos pitagórico dijera que la Tierra era el centro del universo, para mencionar a continuación que 3000 años antes de Cristo, y sin que se haya descubierto la gravedad. ¿Qué tiene que ver la gravedad con la idea de los pitagóricos sobre el centro del universo? ¿Qué tiene que ver? Aparte de la mentira esa de que Galileo descubrió la gravedad, y menos todavía en el siglo XVIII porque ya el tipo estaba muerto, dejando todo eso afuera. ¿Cómo conecta el tipo ese asunto del cosmos pitagórico con la gravedad? Y después continúa diciendo, por ejemplo, el profeta Isaías señalaba en el capítulo 40 la forma de la Tierra como un círculo, pero sigue sin explicarse cómo se conecta el cosmos pitagórico que hablaba del centro del universo
con los 3000 años antes de Cristo, cuando Isaías señalaba en el capítulo 40 la forma de la tierra como un círculo. O sea, con el sin embargo, le mete cualquier cosa después y parece que está diciendo algo, pero no está diciendo nada. Son cosas inconexas, pero como lo dice rápido, a él lo único que le interesa es sonar como, wow, ¿cómo sabe este tipo? Che, que la audiencia diga eso, ¿entendés? Y principalmente el boludo ese que le está entrevistando. Es un completo figuretti este tipo. Por ejemplo, en el cosmos pitagórico se decía que la Tierra era el centro del universo. Pero sin embargo, 3000 años antes de Cristo, sin que se haya descubierto, por ejemplo, la gravedad, que lo hizo Galileo en el siglo XVII-XVIII, por ejemplo, el profeta Isaías señalaba en el capítulo 40 la forma de la Tierra como un círculo. ¿Y qué tenemos acá? A ver, dice que, por ejemplo, dice, cada rato dice, por ejemplo, en cualquier parte mete su muletilla, el profeta Isaías señalaba en el capítulo 40 la forma de la tierra como un círculo. Esto ya lo explicamos, pero el problema es otro. O sea, ¿qué es lo que dice Isaías? Dice en el capítulo 40, versículo 22, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya explicamos esto. Círculo dice, no dice esfera. Explicamos etimológicamente la palabra usada por el escritor de Isaías. Pensaban que la tierra era plana, punto final. Pero aquí hay otra vergüenza ajena en este video que estamos analizando del impresentable Alvariño. Atención, él dice textualmente que Isaías escribió sobre el círculo de la tierra 3000 años antes de Cristo. Hagamos las matemáticas. El profeta Isaías vivió en el siglo 8 antes de Cristo, más o menos 740 al 700 antes de Cristo. Si Alvariño dice que fue 3000 años antes de Cristo, está enviando a Isaías a la edad del bronce temprano, para que se hagan una idea del tamaño del disparate. 3000 años antes de Cristo se estaban construyendo las pirámides. Es 1000 años antes que Abraham. Según la cronología delirante de este Meapilas, entonces Isaías escribió su libro antes del Éxodo, o antes de que se inventara el alfabeto hebreo, al menos el último, el conocido. O sea que este soplagaitas infló la antigüedad de la Biblia por más de 2000 años, ¿solo para qué? Para que su argumento suene más impactante, ¿entendés? Ya pillaron la onda de este impresentable. O bien está mintiendo deliberadamente para impresionar, o no tiene la más puta idea de la línea de tiempo de la historia humana. En ambos casos es un farsante, es un payaso. Y luego el tipo muy suelto de cuerpo hace lo mismo con el libro de Job. Ahora lo vamos a ver. Y además, en el capítulo 26 de Job, 3500 años antes de Cristo, se señalaba de que la tierra colgaba sobre nada. O sea que eso de ser un terraplanista y relacionar el terraplanismo con el cristianismo es un oxímoron. Otro papelón del evangélico figuretti. Sí, el tipo sube la apuesta y le encaja de onda nomás, 3500 años antes de Cristo. Muy suelto de cuerpo. Y de nuevo intenta ubicar el libro en la noche de los tiempos porque, digamos que, qué sé yo, para darle un aire de sabiduría ancestral, guau, ¿entendés? Esa es la impresión que este impresentable quiere causar. Pero la realidad académica es que el libro de Job, tal como se conoce, es una obra literaria escrita probablemente durante o después del exilio en Babilonia, entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo. ¿Y eso qué significa? Y significa que este soplagaitas pedorro está moviendo la fecha 2900 años hacia atrás, sin tener ni idea de lo que está diciendo. Porque, ya les digo, lo suyo no es la verdad, pero nada que ver luego, o sea, no. Esa es la esencia del figuretti, es la búsqueda de causar impresión y sobre todo admiración de parte de un entrevistador estúpido y de una audiencia retrasada. Este es el caso más patético de figuretismo fatuo que yo haya visto en años.
Estimado, este charlatán no sabe quién descubrió la gravedad, no sabe en qué milenio vivieron sus propios profetas, de acuerdo a su propio libro de cuentos favorito, y se inventa fechas a su antojo. Esto es un infantilismo apologético completo, hecho y derecho. Y eso nos lleva, creo yo, a un segundo punto, que son los saltos mortales que hacen estos apologistas payasos. Todos. Porque ellos saben que si admiten que la Biblia contiene errores científicos, como que la Tierra es plana y que tiene columnas, según dice su propio texto, entonces la doctrina de la inerrancia bíblica se derrumba, como castillo de naipes. Porque si la Biblia se equivoca en la forma de la Tierra, ¿cómo pueden confiar en que no se equivoca en la salvación o en la moral? Entonces ellos buscan desesperadamente encontrar lo que se llama, lo que ya les mencioné, el concordismo científico. Entonces están los tipos atrapados en un infantilismo teológico. Necesitan que su libro sagrado sea un manual de ciencias perfecto. Es el equivalente a un niño que insiste en que su papá es el hombre más fuerte del mundo. Pero cuando ve que a su papá le cagan a patadas un día, entonces inventa una excusa y dice, no, es que se dejó ganar nomás. Y así mismo, esto es así mismo. Y también hacen lo que llamamos eisegesis, o sea, leen hacia adentro del texto. Toman el conocimiento moderno, por ejemplo, la Tierra es redonda, y se lo inyectan a la fuerza a un texto antiguo de primitivos pastores de cabras. Un texto que nunca dijo eso. Y por eso es que esto es deshonesto. Pero deshonesto luego ya sabemos que es. Pero lo que nadie dice es que esto es patético. Es patético, hermano. Es para cagarse de risa, ¿me entendés? Ellos mismos, los mismos creyentes, los mismos evangélicos, deberían vetarlo a por estúpido, ¿me entendés? Porque este tipo no le beneficia a su creencia. Este es un gol en contra. Desde el inicio del partido patea contra su arco. Es un estúpido. Ahora, me voy a poner en la piel del ateo y te voy a hacer una consulta que te hice hace poco, pero la audiencia se renueva y creo que está bueno decirlo. Yo soy ateo, Brian. Me chupa un huevo tu fe. No creo en el Evangelio. No creo en los apóstoles. ¿Quién es otra persona que escribió sobre Jesús o que escribió documentaciones que respaldan la veracidad de la Biblia? Son muchísimos, entre ellos, por ejemplo, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Ireneo, Tácito, Dámaso, Flavio Josefo. La cuestión es, si sos ateo, se supone que tu vara de medir las cosas es la razón. ¿Todo esto que yo te acabo de mencionar son cristianos? No. Hijo de puta, acá da 7 nombres. Y hace una pregunta al final que dice, si sos ateo se supone que tu vara de medir es la razón. No sé por qué mete eso ahí. Y dice, ¿todos estos son cristianos? No, boludo. Pero de los 7 que mencionaste, 5 son cristianos, o sea, el 71,4%, payaso. Y esos 2 que citaste también, que metiste de contrabando ahí, a Tácito y a Flavio Josefo, los vamos a analizar también acá, enseguida. Pero vale la pena escuchar de vuelta este segmento porque es simpático y es revelador de la psicología de este tipo. Cuando hace esa pregunta estúpida y dice, todos estos, porque dio 7 nombres pues, y dice, todos estos que te acabo de mencionar, ¿son cristianos? Y se responde él mismo, no, con esa seguridad de la pose que tanto le caracteriza. Pero ya vamos a ver que el tipo acaba de hacer otro gol en contra. Enseguida les muestro. Yo soy ateo, Brian. Me chupa un huevo tu fe. No creo en el Evangelio. No creo en los apóstoles. ¿Quién es otra persona que escribió sobre Jesús o que escribió documentaciones que respaldan la veracidad de la Biblia? Son muchísimos, entre ellos, por ejemplo, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Ireneo, Tácito, Dámaso, Flavio Josefo. La cuestión es, si sos ateo, se supone que tu vara de medir las cosas es la razón. ¿Todo esto que yo te acabo de mencionar son cristianos? No. Y lo único que se me ocurre es que esto es una especie de club de fans disfrazado de jurado. Es una falacia de autoridad circular por donde se la mire. Lo que pasa es que este Alvariño está tratando
de probar, entre comillas, la verdad histórica del Nuevo Testamento. Pero en su torpeza el tipo cita a los propios líderes de la iglesia. Esto es una vergüenza porque, a ver, expone su deshonestidad al tratar de presentar a partidarios como si fueran testigos independientes. Es como intentar probar que la Coca-Cola es una bebida saludable, o la más saludable del mundo, citando únicamente a la junta directiva de la Coca-Cola Company. O sea, a ver, ¿cómo explico? El presentador, que es cómplice también acá en esta payasada, le dice, ¿quién es otra persona que escribió sobre Jesús? O documentaciones, ñandeco, que respaldan la veracidad. Y Alvariño le responde, son muchísimos. Ustedes ya saben lo que significa ese, son muchísimos. Le sale, la primera cosa que le sale es una chantada. Son muchísimos. Es una carta fake, falsa. Son muchísimos, le encaja primero. Entre ellos, por ejemplo, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Ireneo, Tácito, Dámaso. Da una lista de nombres que suelta como si fuera una metralleta, esperando que nadie se detenga a ver quiénes son en realidad. La pregunta esa tiene toda la pinta de haber estado pactada para que este farsante se luzca, con una respuesta que también está preparada y memorizada y ahí con sus ayuda a memoria que tiene escrita ahí delante de él. Pero se nota que eso fue entre los haceme esta pregunta y haceme esta otra pregunta también y es una cosa... bueno, pero ni así le resulta, porque el muy tonto de Alvariño, en vez de dar pruebas con escritores independientes, no sé, saca una lista de empleados del mes del cristianismo. Es que te da vergüenza ajena. El tipo empieza mencionando a Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Ireneo, Dámaso. Son todos cristianos. ¿Qué esperabas? Son todos apologistas, todos escribiendo de dentro del cristianismo para defender al cristianismo. Entonces, presentar a estos tipos como objetivos o externos es una estafa intelectual. Y voy a desenmascarar a este jurado para que ustedes los conozcan, porque muchos de ustedes no han de saber quiénes son Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano, eso. A mí, para alguien que es un apasionado de la historia del cristianismo primitivo, estos tipos son muy conocidos y es un disparate, francamente, presentarlos como una fuente independiente de los escritores cristianos. Por eso les digo, es un gol en contra. Vamos a ver, uno por uno. Justino Mártir vivió allá por el siglo II, o sea, murió hacia el siglo II, entre el 100 y 165. A 2 siglos ya, o sea, después de la muerte de Jesús. Su apellido lo dice todo, o sea, su sobrenombre, el de Mártir, ¿no? No era un historiador neutral, fue uno de los primeros apologetas cristianos. Murió por la fe. Escribió una obra que se llama Primera Apología, imagínate. Después escribió Diálogo con Trifón, es interesante, porque ahí defiende el cristianismo ante romanos y judíos. O sea, todo lo que dice sobre Jesús viene de los evangelios. Él mismo cita las escrituras cristianas para argumentar que Jesús era el Mesías. O sea, de ninguna manera es un historiador neutral. Repito, era un converso fanático que murió mártir por su fe. ¿De qué fuente independiente estamos hablando acá? Tenés que ser un retrasado para nombrarlo a como fuente independiente. Es literalmente un influencer cristiano del siglo II. Es como citar a un predicador evangélico actual para probar la resurrección. Así estúpido eso es. Después está Ireneo de Lyon, que vivió entre el 130 y 200 y pico también. Vivió a 4.288 kilómetros de Israel. O sea, no solamente siglos después de la muerte de Jesús, sino que estaba lejísimo, o sea, no conoció nada de lo que era la vida de Jesús ni nada de eso. El tipo fue obispo y su trabajo principal era cazar herejes. Famosa y simpática es su analogía teológica y famosa realmente porque es conocido esto. Para los que son, de alguna manera, habrán leído algo sobre el cristianismo antiguo, Ireneo fue el que dijo que
Tiene que haber 4 evangelios porque 4 son las zonas de la tierra y 4 son los vientos. Esa es su analogía que utilizó para que los 4 evangelios sean considerados los 4 pilares. O sea, para que sea todo 4, digamos, le encajó eso. O sea, nada que ver. Ireneo de Lyon es un insider total, un arquitecto de la iglesia, no un observador externo. Escribió también un libro que se llama Contra las herejías, para combatir a los gnósticos y en general defender todas las concepciones que se manejaban en esa época con relación a la encarnación de Jesús. Es decir, todo su conocimiento viene de la tradición apostólica cristiana. Era un campeón de la fe, ¿eh? No, nada que ver con un historiador parcial. O sea, citarlo es como usar un sermón dominical para probar hechos históricos. Después le cita a Tertuliano, que es otro teólogo cristiano fanático, famoso por defender su fe con uñas y dientes, y su misión era legitimar el cristianismo ante Roma. ¿Qué esperábamos que dijera este tipo? ¿Que Jesús no resucitó? Por favor. O sea, cristiano hasta la médula, considerado el padre, imagínense, el padre del cristianismo latino, nada más y nada menos. Atendé el título de una de las obras de Tertuliano, sobre la carne de Cristo. Hijo de la gran puta. Ahí en esa obra el loco defiende que Jesús era verdaderamente humano y divino. Imagínate, todas estas son puñeterías teológicas que tienen un abolengo milenario, estas puñeterías. Y este era uno de los puñeteros, pues, con esta cosa. Aparte de que era un converso que odiaba a paganos y a herejes. O sea que su evidencia, entre comillas, es pura teología, no historia objetiva. Es ridículo usarlo como prueba extrabíblica, que es lo que pretende este payaso de Alvariño. Entonces, Tertuliano además, por supuesto, y esto es para los que no saben, ¿no? Porque yo de repente me voy muy rápido, pero es importante detenerse en estos detalles. Ustedes pueden pensar por ahí que Tertuliano es de la época de Jesús y anduvo por ahí cerca. No. El tipo nació y murió en Túnez, a 3.740 kilómetros de Israel. Nació y murió ahí y jamás ni siquiera tuvo a la vista nada cercano a Jesús, y siglos después de la muerte de Jesús, del flaco Jesús. Así que todos estos tipos, ninguno los conoció a Jesús, ninguno tuvo ni cerca, ni le conoció ni al vecino, ni al primo, ni al tío, nada. O sea, no, estupideces. Y después está Orígenes, le menciona a Orígenes. Sí que ya, imagínense, este ya se va al siglo III, es ya 300 años después nació en Egipto, 300 años después de Jesús, del flaco Jesús. Era un teólogo, un teóloco. Era un tipo tan comprometido, un teólogo tan comprometido que se castró a sí mismo, se cortó las bolas por el reino de los cielos. Claro. No, el tipo no aporta nada nuevo sobre Jesús, al contrario, citarlo como fuente independiente solamente a este payaso de Alvariño se le puede ocurrir, pues es ridículo. Es un teólogo que interpreta el Antiguo Testamento como si cada versículo fuera un horóscopo esotérico hablando de Jesús. No, el pobre Orígenes era tan fanático que siguió literalmente el pasaje de Mateo 19:12, donde dice Jesús: y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y entonces, ¿qué hizo Orígenes? Se cortó las bolas. Y a este tipo lo cita este payaso de Alvariño como fuente independiente. Esto es una farsa. Yo no quiero que Alvariño demuestre su fe, así como Orígenes, y se corte las bolas en vez de estar haciendo el ridículo cada vez que abre la boca. Capaz que con esa señal pueda demostrar su fe y ya. Por último nos cita a Dámaso. Por último digo los últimos de los 5, porque después citó a 2 más. A Tácito y a Flavio Josefo, que también lo vamos a analizar. Pero me tengo que detener un poco más ahí. Pero entre los cristianos, el tipo no menciona que son cristianos, lo cita como una fuente independiente. El último es Dámaso.
Dámaso ya es del siglo IV, 400 años después de Jesús. Esto ya es el colmo. Encima Dámaso fue papa, obispo de Roma. Ese fue el que le encargó a San Jerónimo traducir la Biblia al latín, que hoy conocemos como la Vulgata. O sea, estamos hablando de la misma mierda. Sus escritos son eclesiásticos, escribe sobre la iglesia, escribe sobre la fe, sobre Jesús como Salvador. ¿Cómo te explico? Vivió siglos después de Jesús. No es ningún tipo de testigo, no es ningún tipo de historiador, era un líder religioso del siglo IV, viviendo a 4100 kilómetros de Israel. Y este boludo de Alvariño lo mete en la lista. No solamente muestra su ignorancia total, porque Dámaso ni siquiera escribió directamente sobre la historicidad de Jesús, ni siquiera eso, sino que solamente escribió sobre doctrina cristiana, o sea, puros disparates teológicos lo que escribió este Dámaso. Citarlo para respaldar la veracidad de la Biblia es la definición de razonamiento circular. Bueno, repasemos la cuestión. El tipo tiró 7 nombres y al final de esos 7 nombres hizo la pregunta de ¿todos estos son cristianos? Como queriendo decir, mirá, todos los que escriben sobre Jesús que no son cristianos. Pero, como siempre, este tipo gol en contra. De los 7 nombres, 5 eran cristianos. Y vaya que cristianos, porque son los pilares del cristianismo primitivo. O sea que más del 70% de los nombres que él mismo dio son hiper mega cristianos hasta la médula. Esos otros 2 nombres, Tácito y Flavio Josefo, son historiadores externos del cristianismo. Él mencionó a Tácito y a Flavio Josefo, pero después termina hablando de Plinio. Ok, entonces nosotros vamos a ver qué es lo que dijo Plinio y luego en otro bloque enseguida vamos a ver qué es lo que ocurrió con Flavio Josefo. Y vamos a ver por qué es un despropósito presentar a estos 2 autores como una confirmación externa de la divinidad de Jesús y de su resurrección, que es lo que este soplagaitas pedorro quiere probar, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos. Plinio el Menor, o como le dicen algunos, Plinio el Joven también dice que la multitud o la muchedumbre seguía a un tal Jesús, a un Crestus en su palabra original, y sin embargo lo adoraban como si fuera un dios. Y él ni siquiera era cristiano, no era un seguidor de Jesús, no era siquiera alguien que aceptó la Biblia como la palabra de Dios, salvo la Torá, pero nunca el Nuevo Testamento. Y sin embargo, ellos dijeron que Jesús resucitó al tercer día. O sea, la cuestión es que si la razón es tu vara de medir, tomás estos autores que están por fuera, digamos, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos atestiguan sobre Jesús y ellos ni siquiera son cristianos, son judíos. Qué impresionante será. Qué impresionante. El tipo no tiene ni idea de la mentira de la bola que le acaba de lanzar el figuretti ese. Bueno, veamos quién es este Cayo Plinio Cecilio II, conocido como Plinio el Joven, que nace cerca del 61 y muere en el 113 después de Cristo, un gobernador romano. Bueno, el figuretti dice textualmente o literalmente Plinio el Menor, o como le dicen algunos Plinio el Joven, también dice que la multitud o la muchedumbre seguía a un tal Jesús. Abro paréntesis, en ningún sitio habla de Jesús, o sea que aquí miente. Cierro paréntesis. A un tal Crestus, continúa diciendo, en su palabra original, o sea, en la palabra original de Plinio, ¿no es cierto? Entonces, el tipo abre la boca y dice una mentira. ¿Para qué dice Jesús si Plinio no le menciona a Jesús en ninguna parte? En ningún lugar del escrito de Plinio se menciona a Jesús, en ningún sitio. Así que ya empezamos mal. El texto menciona a un Cristo, Christus en latín o Crestus, según aparece en algunas otras copias de Plinio. Entonces Plinio utiliza la palabra Cristo, así como casi diríamos, especulamos, como un nombre propio, no como un título mesiánico judío que era el uso original de esa palabra, que en hebreo es Meshiach. Entonces, ese es un asunto, un dato no menor, es un poco complejo nomás y no me quiero meter ahí, porque los judíos tenían una idea muy distinta a la de los cristianos con respecto a la palabra Mesías. Para los judíos el Mesías era un libertador militar de su pueblo, un guerrero exitoso, no alguien que muere en una cruz. Pero bueno, luego sigue diciendo el figuretti,
y sin embargo lo adoraban como si fuera un dios. O sea, le está parafraseando a Plinio. Y sin embargo lo adoraban como si fuera un dios. Y ahí agrega Alvariño, y él ni siquiera era cristiano, no era un seguidor de Jesús, no era alguien que aceptó la Biblia como la palabra de Dios. La puta, toda esa puñeta evangélica, aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Eso no es anacrónico ponerlo para aquella época. Bueno, no era alguien que aceptó la Biblia como la palabra de Dios, salvo la Torá, pero nunca el Nuevo Testamento. Joder, puede ser pero tan boludo este tipo, che. Vamos a escuchar de vuelta ese tramo para que ustedes puedan entender bien lo que estoy diciendo. Plinio el Menor, o como le dicen algunos, Plinio el Joven también dice que la multitud o la muchedumbre seguía a un tal Jesús, a un Crestus en su palabra original, y sin embargo lo adoraban como si fuera un dios. Y él ni siquiera era cristiano, no era un seguidor de Jesús, no era siquiera alguien que aceptó la Biblia como la palabra de Dios, salvo la Torá, pero nunca el Nuevo Testamento. Y sin embargo, ellos dijeron que Jesús resucitó al tercer día. Bueno, yo les voy a mostrar o a demostrar cómo en 2 líneas hay 2 mentiras. Pero mentiras grandes, no es poca cosa. Son mentiras grandes y ridículas. A ver, dice el tipo primero, no era siquiera, refiriéndose a Plinio, no era siquiera alguien que aceptó la Biblia como la palabra de Dios, salvo la Torá, pero nunca el Nuevo Testamento. Esa es la primera parte. Y luego la segunda, y sin embargo ellos dijeron que Jesús resucitó al tercer día. Vamos a la primera parte. Y él ni siquiera era cristiano, no era un seguidor de Jesús, no era siquiera alguien que aceptó la Biblia como la palabra de Dios, salvo la Torá, pero nunca el Nuevo Testamento. Pero uno no sabe de qué mierda está hablando este tipo. ¿Cómo va a decir que no era alguien que aceptó la Biblia como la palabra de Dios, salvo la Torá? ¿Por qué la Torá? Si el tipo era un romano, ¿qué tiene que ver con que acepte la Torá? ¿Por qué? ¿Qué es eso de aceptar? Pero este era un romano. ¿Qué mierda tiene que ver? Y después remata con eso, pero nunca el Nuevo Testamento. ¿Cómo va a aceptar el Nuevo Testamento en el año 112 si ni siquiera existía? Explícame. El canon final del Nuevo Testamento, con sus 27 libros, fue establecido formalmente en los concilios de la Iglesia de los siglos IV y V, Alejandría, Hipona, Cartago, etc., porque fue un proceso, digamos, gradual, pero se consolidó finalmente recién en el Concilio de Trento en el año 1546 para la Iglesia Católica. O sea, 1434 años después de Plinio. ¿De qué mierda está hablando este farsante? El Nuevo Testamento no existía como tal cosa. ¿Cómo va a aceptar el Nuevo Testamento? ¿Qué clase de comentario idiota es este? Eso es porque no tiene ni la más puta idea de la línea de tiempo. Y si a alguien se le antoja decir, no, pero Ireneo de León, qué sé yo, qué sé cuánto, que ya en su época él hablaba de algunos libros que hoy componen el canon. Nada que ver, porque ni siquiera había nacido cuando Plinio intercambió esas cartas con el emperador. Ireneo nació en el 130 y Plinio escribía esas cartas poco antes de morir, en el 112. Así que nada que ver, tampoco. Pero lo peor no es eso, sino lo que dice aquí. Escuchen esto. Y sin embargo, ellos dijeron que Jesús resucitó al tercer día. ¿Y quiénes son ellos? Sin embargo, ellos dijeron que Jesús resucitó al tercer día. Eso fue lo que dijo. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde sacó ellos? Porque Plinio jamás en la puta vida escribió eso. O sea que eso es una mentira. Estás mintiendo, farsante. ¿De dónde sacaste ellos? Le querés incluir a Plinio en algo que se le atribuye a Flavio Josefo, que es distinto. Pero vamos a hablar también de Flavio Josefo aquí y de esa interpolación cristiana posterior. Pero, ¿por qué ellos dijeron? ¿Por qué esa inclusión falsa? Al decir ellos le incluye a Plinio, y Plinio jamás en la puta vida dijo eso. ¡Qué impresionante, Gerard! ¡Qué impresionante! Impresionante es lo farsante que es este payaso. Bueno,
Volvamos con lo que decía Plinio en esa carta, porque es súper importante. Ese intercambio epistolar entre Plinio el joven, que era gobernador de la provincia de Bitinia y Ponto, que hoy sería la parte norte de la actual Turquía. Entonces, ese intercambio epistolar de Plinio con el emperador Trajano hacia el 112 después de Cristo constituye uno de los documentos extrabíblicos más importantes de la antigüedad para entender el cristianismo primitivo. Se trata de la carta 96 del libro 10. Y fíjense que les voy a leer unos extractos espectaculares de esa carta, pero esencialmente lo que describe Plinio es que los cristianos adoraban a Christus, dice, como a un Dios, y cantaban himnos. No menciona a Jesús, y es sobre las prácticas cristianas en Bitinia, basado en las torturas e interrogatorios que le hacían a estos creyentes. O sea, no está hablando de la vida de Jesús. Esta carta solamente confirma que había una multitud siguiendo una creencia loca, así como ellos le denominaban. Claro que Alvariño dice, la multitud seguía a un tal Jesús. No es cierto, es Christus. En los manuscritos está así. Es indirecto todo, como un rumor de pasillo. Esto lo único que prueba es que había una secta, que existía una secta y que molestaba a los romanos. Eso es lo que prueba. Pero este guanaco está torciendo la historia para que suene como evidencia directa. Es así. No sé si este tipo es ignorante solamente o es malintencionado o las dos cosas. Pero está engañando a la gente con una basura reciclada. Les comento un poco algunas de las partes más interesantes. Son muchas las partes interesantes de esta carta. Le dice Plinio, es para mí una norma sagrada, Señor, le dice a Trajano, al emperador, referirte todas mis dudas, pues ¿quién mejor que tú puede dirigir mi vacilación o instruir mi ignorancia? Nunca he asistido a procesos contra los cristianos, por lo tanto, ignoro qué y hasta dónde se les suele castigar o investigar. Claro, pues él tenía orden de torturar a estos cristianos. Y dice en una parte, a los que confesaban les preguntaba por segunda vez y por tercera vez, amenazándolos con el suplicio. A los que persistían, mandé que fueran conducidos al suplicio. Hubo otros de similar locura a los que, por ser ciudadanos romanos, anoté para ser enviados a Roma. Luego dice, otros, señalados por el denunciante, dijeron que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que lo habían sido, lógicamente si están siendo torturados, así que esa bola de que morían por sus creencias, eso, o al menos esto lo desmiente, ¿verdad? Pero que dijeron que lo habían sido, pero que habían dejado de serlo. Algunos hacía 3 años, otros más, y algunos incluso 20 años atrás. Algunos dijeron, sí, yo hace 20 años era, ¿entendés? Y después dice, todos estos también adoraron tu imagen, le dice al emperador, y las estatuas de los dioses, y maldijeron a Cristo. O sea, rápidamente estos cristianos primitivos se dieron vuelta. Qué simpático. Aseguraban, sin embargo, que toda su culpa o error se había reducido a esto, que habitualmente se reunían un día determinado antes de salir el sol y cantaban a coros alternos un himno a Cristo, como a un Dios. En latín está Cristo quasi Deo, y que se obligaban por juramento a no perpetrar crimen alguno. Concluidos estos ritos, tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar alimento, pero común e inocente. Y esta aclaración que hace es porque también había acusaciones de que en sus ceremonias había canibalismo. Entonces, por eso es que dice Plinio que tenían por costumbre reunirse de nuevo para tomar alimento, pero común e inocente. Y después dice, incluso de esto habían desistido después de mi edicto, por el que, siguiendo tus órdenes, le dice al emperador, había prohibido las hermandades,
Por ello creí más necesario aún investigar qué había de verdad en esto, incluso mediante la tortura a 2 esclavas que se llamaban servidoras o ministrae. Pero no encontré otra cosa que una superstición perversa y desmedida. O sea que la idea de estos tipos era que estos cristianos practicaban una idea perversa y desmedida. ¿Entendés? No estaba hablando a favor del cristianismo como dice este cretino de Alvariño. Jamás en la puta vida dijo Plinio nada que sea favorable al cristianismo. Estaba relatando lo que estos tipos le contaban a él bajo tortura. Después sigue diciendo, pues muchos de toda edad, dice Plinio, de toda condición y de ambos sexos son y serán llamados a juicio. Y no solo por las ciudades, sino también por las aldeas y los campos se ha extendido el contagio de esta superstición. O sea, la carta de Plinio es aceptada de forma casi unánime por la comunidad académica como auténtica. No presenta las interpolaciones sospechosas que algunos críticos encuentran en otros textos, como ya mencioné, el del Testimonium Flavianum de Flavio Josefo. Vamos a llegar en algún momento. Dentro de este mismo episodio vamos a llegar a eso. Sin la profundidad que me hubiera gustado, porque realmente eso es para un programa entero lo de Flavio Josefo. Pero bueno, vamos a sobrevolar el tema. Entonces, para Plinio el cristianismo no es una religio lícita o legal y reconocida, sino una superstitio, una práctica irracional, excesiva y extraña para las costumbres romanas. Y los expertos resaltan que Plinio no los juzga a esos cristianos por crímenes comunes, sino que también eran rumores populares de la época, como ya expliqué, sino por la contumacia, o sea, por la obstinación de negarse a rendir culto al emperador y a los dioses del Estado romano. Ese era el punto. Y aquí lo que estamos encontrando es que Plinio lo que nos relata es la existencia de un movimiento que creían en tal cosa. Más nada. Plinio no investigó la vida de Jesús. Él simplemente reporta lo que los cristianos creen. Por lo tanto, Plinio prueba que en el año 112 existían cristianos que adoraban a alguien llamado Christus, pero no aporta ningún dato independiente sobre la biografía de ese hombre. Y en términos estrictamente académicos, Plinio prueba la historicidad de la fe cristiana temprana. O sea, históricamente eso está validado, lo cual es un pilar necesario, aunque no suficiente por sí solo, para sostener la existencia de un Jesús histórico. Bueno, así las cosas, espero que me haya hecho entender fácilmente y que haya quedado claro que todo lo que dijo este gaznápiro sobre Plinio es un completo disparate, sin ninguna base histórica. Y ahora vayamos al audio donde este pendejo habla de Flavio Josefo. Escuchemos. Por ejemplo, Flavio Josefo dijo que había en aquellos días cuando Jesús, bajo el gobierno de Tiberio en el Imperio Romano, fue sentenciado crucificado por un tal Poncio Pilatos. ¿Eso está en el Evangelio? Sí. ¿Pero quién lo narra? Flavio Josefo. ¿Flavio Josefo fue cristiano? No. ¿El judío acepta al Mesías como el Señor y Salvador de la humanidad? No. ¿Los judíos aceptan el Mesías que fue Jesucristo en la historia? No. Flavio Josefo agarró y dijo que resucitó al tercer día. ¿Él tenía algo que ver? No. Bueno, acabamos de escuchar una suerte de estofado de boludeces hirviendo en la salsa teológica tiktokera de una apologeta charlatán con pretensiones de estrellato. El figuretti que siempre les digo. Pero vamos a ir a la parte seria de esta cuestión para que ustedes puedan conocer y entender mejor qué es lo que ocurrió y qué es lo que Flavio Josefo pudo o no haber escrito, de acuerdo al análisis crítico que hacen los historiadores. Entonces, les doy el contexto documental. Flavio Josefo fue un historiador judeo-romano que escribió Antigüedades Judías hacia el año 93-94 después de Cristo. Y en el libro 18, párrafos 63 y 64, se encuentra ese famosísimo fragmento conocido como el Testimonium Flaviano. Y su importancia es, por supuesto, capital.
Yo les voy a hacer un resumen de cuáles son las posiciones académicas que hoy existen sobre ese fragmento, pero lo más importante creo que ustedes van a querer saber qué es lo que dice ese famoso fragmento, y les propongo lo siguiente. Yo ahora, con el permiso y las disculpas de ustedes, les voy a leer ese párrafo o esos dos párrafos, y les voy a hacer una salvedad. Cuando yo diga abro corchetes y cierro corchetes, eso que va adentro equivale a lo que muy probablemente corresponde a una interpolación cristiana, es decir, cosas que copistas cristianos posteriores a Josefo introdujeron en el material. Entonces, vamos a hacer las dos lecturas con y sin esos agregados para que ustedes puedan notar la diferencia y la posición, por supuesto, de los académicos que estudian esto, que es una polémica interesantísima por demás. Yo llevo mucho tiempo leyendo sobre esto, a mí me apasiona realmente. Acá tengo delante mío uno de los últimos libros que traje al respecto de Josephus en the New Testament, de Steve Mason, que es uno de los estudiosos más relevantes de esta cuestión. Bueno, vamos al pasaje. ¿Qué dice textualmente el pasaje? Por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Abro corchetes. Si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Cierro corchetes. Y atrajo hacia él a muchos judíos. Abro corchetes. Y a muchos gentiles además. Punto. Era el Cristo. Cierro corchetes. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales de entre nosotros, eso dice por los judíos, como Flavio Josefo es judío, dice, aquellos de los principales entre nosotros, o sea, las autoridades judías, lo había condenado a la cruz, y aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Abro corchetes, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Cierro corchetes. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de creer hasta este día. ¿Cuál es el espectro de posiciones académicas? Digamos que hay un grupo minoritario absolutamente, digamos, irrelevante, que es el que sostiene que aquí hay autenticidad integral de todo el párrafo, pero esta es una postura que es gramatical y teológicamente casi imposible de sostener, y que solamente pertenece a ese grupo extravagante de apologetas fanáticos, digamos, apologetas cristianos que necesitan defender a toda costa que esto escribió Flavio Josefo. Luego está otra postura académica, ya ahí hay gente importante, digamos, que es la que sostiene la interpolación total. Es decir, que todo el pasaje está interpolado, completo. O sea, ambos párrafos, el 63 y el 64. Y está defendida por autores como Ken Olson y en su momento por Bruno Bauer. Así que, bueno, Ken Olson hace un análisis impresionante donde da sus argumentos de por qué el testimonium flaviano tiene que ser considerado como una interpolación íntegra total. Y luego está una posición C, digamos, una tercera posición que interpreta esto como una autenticidad parcial, o de que hay un núcleo auténtico escrito por Flavio Josefo dentro de ese párrafo. Y este es el consenso académico que tiene, o sea, el mayor consenso está aquí. O sea, todos los principales historiadores de la antigüedad, tanto seculares como confesionales, como el caso de Meyer, por ejemplo, Meyer, Gesa Vermes, que es judío, James Carleton, Alice Whaley, o sea, una cantidad impresionante de historiadores
sostiene que Josefo escribió sobre Jesús, pero que su texto fue embellecido, digamos, por copistas cristianos para hacerlo sonar más dramático o más favorable a la fe cristiana. Y lógico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por darles un adelanto, un anticipo del análisis, digamos, cuando en el primer párrafo Josefo dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y hasta ahí nomás es lo que se considera que dijo Josefo. Sin embargo, para un cristiano de aquel entonces y de ahora también, describirle a Jesús como un hombre sabio es completamente injusto e insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, no, ¿cómo que un hombre sabio? Y ahí le ensoquetaron, ¿verdad? Si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, ¿no? Toda esa floritura es interpolación cristiana. Luego continúa diciendo Flavio Josefo, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y ahí otra vez le ensoquetan los cristianos, los copistas cristianos le encajan, y a muchos gentiles además. Luego dice, era el Cristo. O sea, hace una afirmación contundente, así categórica. Entonces, digamos, el análisis es mucho más largo, pero me quedo ahí para comentarles lo siguiente. Sí, digamos, estoy tratando de resumir eso porque entonces va a ser más fácil de entender y no tan engorroso, porque probablemente yo no quiero hacer esto excesivamente, o sea, algo muy exhaustivo, porque tengo miedo de que se duerman. Entonces, el método que usa Meyer, por ejemplo, en su obra Un judío marginal, Meyer aplica unos criterios interesantes. Él argumenta que si eliminamos las glosas claramente cristianas, el texto resultante es perfectamente coherente con el estilo de Josefo y su mentalidad como historiador judío, que es una cosa que no se puede perder de vista. O sea, esa perspectiva tiene que permanecer en el análisis. Un judío jamás diría ese era el Cristo o era el Mesías o una cosa así. También tenemos que matizar un poco esa cuestión de el concepto de Mesías, que ya iremos a eso enseguida. Pero dice Meyer que si se eliminan frases como si es que se le puede llamar hombre o él era el Cristo, entonces queda un relato de un hombre sabio que realizó obras sorprendentes y que fue ejecutado por Pilatos. Este lenguaje, hombre sabio, obras sorprendentes, es típico de Josefo. Y no es el lenguaje que un cristiano del siglo IV usaría para glorificar a su Dios. Entonces yo les propongo ahora leer de vuelta el texto sin los agregados cristianos y vamos a ver qué es lo que Josefo pudo haber dicho realmente sobre Jesús. Entonces, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales de entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado no lo abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Entonces, ahora les leo lo que es el párrafo probablemente escrito por Josefo para que ustedes puedan comprender que hay un núcleo josefano que los investigadores, que el consenso general de la academia dicen que esto es el núcleo que se puede atribuir realmente a Josefo. Y dice así: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Eso. Como les decía antes, esta controversia se ha refinado enormemente con el análisis computacional y con la filología avanzada. Es una polémica de libros y libros, es una cosa verdaderamente apasionante. Y lo más interesante de todo es que además de estas
estos análisis filológicos que hacen los historiadores, se encontraron algunas versiones antiguas de este párrafo de Josefo que no contienen esos elementos que justamente la crítica considera que se introdujeron ahí por copistas cristianos, o que fueron interpolados en ese párrafo por copistas cristianos. Existe, por ejemplo, una versión latina que es recogida por San Jerónimo, que vivió entre el 342 y 420, en la obra De Viris Illustribus. Y bueno, en esa versión, por ejemplo, que se caracteriza por una cuestión fundamental, y es el hecho de que se sustituye la afirmación «Él era el Cristo» por «Se creía que Él era el Cristo». Et credebatur esse Christus en latín. Y esto es importante entender porque ¿por qué un judío no diría eso? Porque fue Pablo de Tarso el que inventó la figura del Cristo Redentor y el drama cósmico de la redención de la humanidad. O sea, fue Pablo el que transformó la noción judía del Mesías liberador militar de su pueblo y lo convirtió en una figura divina, angelical, llamada a liberar a todos los pueblos del pecado y de la muerte. Nada que ver. Para un judío eso es un disparate. Para un judío, y más todavía para un judío de aquella época, el Mesías, el Meshiach en hebreo, era un guerrero exitoso, era un guerrero que iba a liberar al pueblo de Israel del yugo romano o del yugo de cualquier enemigo, opresor o invasor. Para un judío, un Mesías era un guerrero militar exitoso, no alguien que muere en una cruz. Es por eso que los críticos saben que Josefo nunca hubiera escrito «era el Mesías». Nunca. No hubiera dicho nunca eso a un judío. Pero sí él podría decir «se creía que era el Cristo». O sea, los cristianos creían que era el Cristo, ¿verdad? Et credebatur esse Christus, como dice la versión latina. Pero después aparece otro hito fundamental, digamos, en el análisis de esta cuestión, que es una versión árabe de la historia universal de Agapio, obispo de Hierápolis, que es del siglo X, y dentro de esa obra está también una transcripción de antigüedades judías de este párrafo de Flavio Josefo. Y en el texto de Agapio, que parece derivar a su vez de una versión siríaca de Josefo, anterior todavía, presenta un tono mucho más neutral. Y esto fue sacado a luz en 1971 por un exégeta judío, Shlomo Find. Entonces, como bien han observado algunos autores, especialmente Charles Worth, este texto, que es anterior a la copia manuscrita más antigua de antigüedades judías, tiene que reproducir la versión que más se acerca a la versión original de Josefo, sin las interpolaciones cristianas posteriores. Y además también en este párrafo se omite la duda sobre si era un hombre. Eso sí que está muy claro, de que es muy lógico además, que cómo le vas a describir a Jesús como que era un hombre sabio. Era mucho más que un hombre, ¿verdad? Y bueno, entonces este hallazgo de esta versión, digamos, árabe, donde no están las interpolaciones cristianas, reforzó la idea de que existía un texto original menos teológico, o sea, más aproximado probablemente a cómo Josefo hubiera podido escribir acerca de este relato. Y recordemos que Josefo escribe sobre lo que le cuentan. No es que Josefo está dando un testimonio, como dice este guanaco de Alvariño. Él no está dando ningún testimonio ni de fe, ni de nada, ni él es testigo ocular. Él simplemente está refiriendo, o pudo haber estado refiriendo, lo que escuchaba, tanto de rumores como un rumor de pasillo, como la historia que se contaban. Porque esto él escribía en el 93-94, o sea,
60 y pico, 63, 64 años posterior a la post-crucifixión. Entonces aquí además el uso de algunos vocabularios que no son cristianos, como por ejemplo tribu o estirpe, para referirse a los cristianos, tiene un matiz casi biológico o antropológico que es muy típico de Josefo. Es decir, que hay otros lugares en su obra donde él habla así de tribus. Pero es muy raro encontrar esa palabra en la literatura cristiana patrística, que prefería términos como iglesia o pueblo de Dios o una cosa así. Entonces todas estas pistas nos hacen entender que dentro de ese párrafo grande donde aparecen tantas cosas maravillosas, realmente hay un núcleo nomás que es de Flavio Josefo. El resto es un invento interpolaciones que hicieron los cristianos posteriormente. Y luego cuando habla de obras sorprendentes, también es un término que Josefo usa en muchas otras partes de su obra para referirse a algunos personajes o figuras carismáticas sin otorgarles un carácter divino, por supuesto. Bueno, señores, para ir cerrando este pequeño bloque y pasar al siguiente disparate de este charlatán, lo que quiero es resumir un poco este asunto del Testimonium Flavianum, poniendo en dos columnas, rápidamente, en dos columnas, el comparativo de la versión clásica, digamos, del griego, que está presente en Antigüedades Judías, y el Testimonium, producto de la traducción más temprana al árabe, que fue descubierta por el judío Shlomo Fiennes. Entonces, en un tono general, la versión clásica tiene un tono cristiano devocional, y la otra, la versión traducida al árabe, tiene un tono neutral historiográfico. Y luego, en el inicio, en donde dice: por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre que, si es que acaso puede llamárselo hombre, eso que está en la versión clásica, y sin embargo en el otro Testimonium, el más temprano, dice simplemente: en ese tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús. Y luego está la afirmación explícita de una declaración mesiánica que dice: él era el Cristo, en la versión clásica, versus en la otra versión, que es una hipótesis mucho más prudente, que dice: quizá era el Mesías, acerca del cual los profetas Entonces ahí se relativiza y se distancia esa cuestión. Ese quizá le pega de lleno, de plano y de pleno, en la línea de flotación al barquito de papel apologético. Y luego está ese asunto de que se apareció al tercer día, como habían dicho los profetas, según dice la versión clásica, versus la versión árabe, que dice: afirmaron que se les había aparecido 3 días después. Es decir, que el autor de esa frase está atribuyendo a los discípulos, atribuyendo a los seguidores, no a Josefo. O sea, no es Josefo el que está afirmando creer eso. Josefo simplemente relata lo que otros creían. O sea, esa distinción pues me parece muy elemental, muy básica. Pero estos evangélicos, estos charlatanes, como Alvariño, no entienden porque no les da, son mononeuronales, o están contaminados con toda la basura apologética que consumen todo el día. Entonces, esa distinción es crucial. Yo sé que ustedes, los que siguen al observatorio, captan eso de una, digamos, ¿verdad? Pero nunca está de más hacer esa aclaración. Luego, en la versión clásica está claramente alineado un propósito apologético, que es totalmente propaganda cristiana, es lo que se metió ahí, lo que se interpoló en el pasaje de Flavio Josefo. En cambio, en el otro, en la versión más temprana, no hay nada apologético allí, es todo más verosímil lo que podría escribir un autor judío. Y el lenguaje, por supuesto, en la versión clásica es altamente teológico, sospechosamente cristiano, a las claras. Y en la versión árabe es un lenguaje moral, neutral, sin elementos doctrinales cristianos. Entonces, ya para cerrar, resumiendo, la versión árabe no afirma que Jesús fuera Cristo, no afirma que Josefo creyera en la resurrección, no usa un lenguaje teológico cristiano ni fórmulas confesionales, y por supuesto, por sobre todas las cosas, traslada las creencias sobre la resurrección a los discípulos, no al narrador de la historia. Entonces,
Hay que entender que esta versión parece representar un posible núcleo histórico mínimo antes de que estos cristianos chiflados lo inflaran teológicamente en el Testimonium Flavianum griego que conocemos gracias a un señor llamado Eusebio de Cesarea del siglo IV, quien es el principal sospechoso de manipular estos textos. Estimados amigos, llevamos casi 1 hora y media de programa y todavía me quedan cosas demasiado interesantes en el tintero, pero no puedo seguir. Tengo que cortar aquí para que ustedes no se me duerman. Pero por favor atiendan esto, todavía quedan disparates increíbles por fusilar y lo vamos a hacer públicamente, porque aquí en el Observatorio Racionalista ejecutamos públicamente a estos charlatanes. Pero eso va a ser, estoy obligado a llevar a una parte 3 de desarmando las estupideces del Figuretti de Alvariño, el Maluma de la apologética, el Figuretti. Pero creo que hoy al menos hemos dejado en claro que las afirmaciones de este charlatán sobre los testigos, entre comillas, que él cita para validar la credibilidad de su Biblia, o sea, de su libro de cuentos de hadas favorito, no es más que una farsa. El tipo empezó mencionando, imagínense ustedes, a Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Ireneo y Dámaso, como testigos, como una forma de validar de manera externa, digamos, a sus escritos. Pero esos son todos cristianos, todos apologistas, todos, digamos, fanáticos hasta la médula, todos escribiendo desde dentro del cristianismo para defender al cristianismo. Pero qué carajo, pero qué diablos dice este tonto. Presentar a esos tipos como testigos objetivos o externos es una estafa intelectual. Solamente un retrasado podría intentar hacer pasar esto. Y más aún en un programa de televisión, vergüenza ajena. Pero yo creo que se escuda en el hecho de que la audiencia es estúpida. La audiencia no tiene... Ustedes ven en las redes sociales que lo único que la gente sabe decir es amén en los comentarios. Primero, todos los cristianos tienen problemas con la gramática, escriben horrible. Y después lo único que saben decir, pobrecito, la mayoría es amén. O sea que charlatanes como este Figuretti van a tener seguidores. Sí, sin duda, o sea... Eso va a ocurrir y lo único que podemos hacer nosotros es divertirnos, no crean que vamos a cambiar la realidad con esto. Lo que hacemos es divertirnos y que los que estamos dentro de los que ejercemos en alguna medida un poquito de sentido común y de razón, es pasar un buen rato. Eso es todo. Bueno, vuelvo. También fue vergonzoso el intento de marear la perdiz para hacer que su mamotreto santo diga lo que nos dice. Esto es muy común en esta clase de espantapájaros alucinados con su opio de los pueblos, porque estrujan y retuercen al mango cada versículo con tal de que parezca que está hablando de la redondez de la tierra, como en este caso hizo este tipo. Pero terminó hundido por sus propios pasajes y versículos, ¿verdad?, que lo condenan para siempre al terraplanismo, como pudimos demostrar hoy. Pero más graciosa todavía fue la posición o su intento de presentar a las demás creencias como creyentes en una tierra plana, para poner en contraposición de que en la Biblia había menciones de que ya los cristianos veían una tierra redonda, pero las demás religiones no, y las ninguneó, las dejó como tontas. Pero el tipo no entiende que se estaba disparando al pie, no una, sino varias veces, como pudimos ver. Esto es una película de Cantinflas esto. Pero no crean que es solo él, son todos así, están todos cortados por la misma tijera. Este es un eslabón más, este es un payaso más nomás del circo. Pero este tonto pobrecito nunca defrauda. Plinio el joven, cuando se puso a hablar de Plinio, era para matarse de la risa. Esos son los dos personajes, los dos autores antiguos que citó. En realidad también citó a Tácito, pero después terminó hablando de Plinio. Ni él sabe lo que hace. Como autores que son externos, digamos, al Nuevo Testamento. Pero Plinio el joven no dice nada de que Cristo existió. Solo el tipo describe un culto religioso.
Y luego menciona a Flavio Josefo, y Flavio Josefo no fue ningún testigo ocular, y su texto está manipulado por cristianos. O sea, y la versión que los especialistas consideran auténtica es apenas un reflejo de las creencias cristianas de fines del siglo I. Es decir, él relata acerca de lo que decían los cristianos. O sea, ninguno de estos autores aporta datos independientes sobre Jesús, absolutamente ninguno. El charlatán no entiende lo que cita, solo repite un guión apologético básico con el cual se engaña a sí mismo en primer lugar y luego engaña a los demás. Pero antes de cerrar quiero agradecer un poco a todos los amigos que nos escuchan en el mundo. Me sorprendió, digamos, gratamente ver los países. Una de las plataformas nos permite ver las estadísticas. Y bueno, me sorprendió que los principales oyentes, después de Paraguay, son de Estados Unidos, España, Argentina y Colombia. Sí, señor, en ese orden. Y luego vienen Alemania, Uruguay, México, hasta Singapur vi por ahí. Bueno, qué sé yo. Les voy a dejar también en comentarios los links de Facebook, TikTok, Instagram, Spotify y YouTube, donde también pueden seguirnos. Pero ojo, repito, quedaron cosas divertidas en el tintero, segmentos imperdibles sobre las idioteces que dijo este aleluyo retrasado sobre Anthony Flew. Siguen con ese cuento del pobre Anthony Flew, pero ahí lo vamos a rematar. Sobre lo que dijo en relación a Voltaire, eso va a estar, eso es un cago de risa. Y Hitler, no puede faltar Hitler, nunca puede faltar Hitler en este asunto, no te lo podés perder. No te podés perder, así que agendate, en una semana más vas a tener el audio ahí como para disfrutarlo y compartir con amigos. Prometo que el siguiente episodio no será tan extenso, así que estate atento. Esto ha sido todo por hoy y que la duda te acompañe. Chao.